En este vídeo voy a explicar cómo resolver los ejercicios de optimización que han quedado sin corregir en clase. Bien, el 50 de la página 295 dice: se quiere construir un recipiente cónico de generatriz 10 centímetros y de capacidad máxima. ¿Cuál debe ser el radio de la base? Bien, si dibujamos un cono, debemos saber cómo se calcula la capacidad de un cono. Yo siempre digo que lo primero en lo que nos tenemos que centrar es en cómo se calcula, qué operación hay que hacer para sacar la función que me pide que maximice o minimice. En este caso me pide que maximice la capacidad. La capacidad es que maximice el volumen. Entonces, el volumen de un cono tenemos que saber que se calcula como 1/3 del área de la base por la altura del cono. Es decir, 1/3 por el área de la base. El área de la base es un círculo. Luego dependerá de lo que mide el radio, que voy a llamar R. Luego será 1/3 del área de ese círculo, que será pi por radio al cuadrado. Este es el área de un círculo. Por la altura del cono, que tampoco sabemos cuánto vale, pues ponemos que mide h o x o la letra que queráis. Luego ya sabemos que el volumen, que es el que quiero maximizar, será 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Depende de dos incógnitas, de dos variables. Depende de la r y depende de la h. Luego me dirá algo en el enunciado que me permita relacionar la r y la h para dejar una en función de la otra. Bien, en este caso, ¿qué me está diciendo? Que la generatriz de este cono mide 10 centímetros. Tenemos que saber lo que es la generatriz. La generatriz es esta longitud. Esto mide 10 centímetros. Bien, pues es fácil ver que la relación entre h y r sale con el teorema de Pitágoras. Y es que h y r son los catetos de este triángulo rectángulo. Entonces sabemos que h al cuadrado más r al cuadrado será igual a 10 al cuadrado. De aquí puedo despejar la r en función de la h o la h en función de la r. ¿En cuál de los dos casos me saldrá más fácil? Pues nos podemos dar cuenta que despejando tanto la r como la h va a quedar una expresión igual, es decir, va a quedar, por ejemplo, voy a despejar la r, quedará que r es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que es 100, menos h al cuadrado. Si llego a despejar la h, pues me habría quedado que la h es la raíz cuadrada de 100 menos r al cuadrado. En cualquiera de los dos casos me queda una expresión de la misma forma, pero me doy cuenta de que aquí la r está al cuadrado y la h no. Y como la expresión que me queda es una raíz cuadrada, es más cómodo despejar la r, ya que al cambiar aquí la r por esta raíz cuadrada, al estar elevada al cuadrado, se irá la raíz cuadrada y quedará un poco más sencilla la expresión. Entonces vamos a sustituir la r por una expresión en función de la h. Entonces me quedará que el volumen, lo voy a dejar en función de la h, será 1/3 por pi por radio al cuadrado, es decir, esta raíz cuadrada al cuadrado, que quedará entonces 100 menos h al cuadrado, y esto por la h. Entonces, ahora multiplico y me quedará 1/3 por pi. Este 1/3 de pi es mejor dejarlo fuera del paréntesis. Si lo multiplicara también saldría bien, pero lo voy a dejar fuera. Y multiplico esta h por el paréntesis y queda 100h menos h al cubo. Bien, pues esta es la función del volumen que depende solo de la h. Y es la que quiero maximizar. Quiero que el volumen sea máximo. Pues ahora me toca derivar e igualar a 0. Bien, antes de ello vamos a ver cuál es el intervalo al que pertenece h. Pues si la generatriz mide 10 centímetros, quiere decir que la h no podrá medir más de 10, ya que si la altura fuera más de 10 es imposible que esta hipotenusa midiera 10 y no podrá medir menos de 0. Luego sabemos que la h va desde 0 hasta 10. Bien, derivamos la función del volumen, entonces queda 1/3 de pi por, es decir, quedará 1/3 de pi por la derivada de esto, que es 100 menos 3h al cuadrado.
igualamos esa derivada a 0. Y al igualar a 0, este 3 puede pasar aquí multiplicando, pi puede pasar dividiendo, es decir, esto se va. Y entonces me queda que 100 menos 3h al cuadrado es igual a 0, es decir 100 es igual a 3h al cuadrado. Luego, h al cuadrado será 100 partido de 3. Luego quiere decir que h será la raíz cuadrada de 100 dividido entre 3. Y esto es igual a 10 raíz de 3 partido de 3. Aunque podríamos dejarlo así, raíz cuadrada de 100 partido de 3. Bien, este número, si lo calculáis con decimales, veréis que está efectivamente entre 0 y 10. Bien, pues hacemos la recta, ponemos el 0, ponemos el 10 y ponemos ese valor, 10 raíz de 3 partido de 3. Si cogemos un valor entre 0 y este valor, que es 5, algo, y sustituimos en la derivada, sustituimos aquí, veréis que el resultado en este caso da positivo. Es decir, aquí la derivada da mayor que 0. Y aquí la derivada, si sustituís, da menor que 0. Aquí la función crece, aquí la función decrece. Luego sabemos que el máximo absoluto está en h igual a 10 raíz de 3 partido de 3. Bien, hemos encontrado cuánto tiene que valer la altura para que el cono tenga el volumen máximo. Pero el enunciado nos decía cuánto debe medir el radio. Cuando leemos esto, uno puede pensar que en lugar de despejar aquí el radio en función de la h, debería haber despejado la h en función del radio. Pero en verdad da igual. Es decir, ya que una vez tengo la altura, como tengo aquí la relación entre el radio y la altura, sé que el radio será la raíz cuadrada de 100 menos h al cuadrado. Y ya sabemos lo que es h. Entonces sabemos que el radio será igual, es decir, si h vale esto, si h es esto de aquí, como lo vamos a elevar al cuadrado, pues voy a escribir raíz cuadrada de 100 partido de 3. Entonces sabemos que r es la raíz cuadrada de 100 menos h al cuadrado. Esto al cuadrado pues es 100 partido de 3. Bien, si hacemos este cálculo, esto queda raíz cuadrada de 200 partido de 3. Bien, pues esto será lo que mide en este caso el radio, que era lo que me pedía. El radio para que el volumen sea máximo. Aquí también me podrían haber pedido cuál es ese volumen del cono máximo. Pues sería coger este valor del radio o este valor de la altura o ambos, sustituir en la expresión del volumen y calcular cuál es el volumen del cono de máximo volumen cuya generatriz vale 10 centímetros. Con esto estaría resuelto. Vamos con el siguiente. Bien, en este me dice, halla la base y la altura de una cartulina rectangular de perímetro 60 centímetros que, al girar alrededor de un lado vertical, genera un cilindro de volumen máximo. Es decir, tenemos esta cartulina, si la hacemos girar, como indica aquí, me sale este cilindro. Queremos que el cilindro sea de volumen máximo. Pues, como digo siempre, nos centramos en cuál es el cálculo que queremos maximizar o minimizar. En este caso, el volumen máximo del cilindro. Pues vamos a ver qué operaciones se hacen para calcular el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es área de la base por altura. Bien, el área de la base es el área de un círculo. Pues este círculo tendrá radio R. Luego, no sabemos cuánto vale el radio, en principio. Entonces pongo que es área de la base, pi por radio al cuadrado, por la altura. Luego ya tengo la función que quiero maximizar, pero esta función depende de dos variables, de la r y de la h. Luego tengo que encontrar alguna relación entre ellas para poner la r en función de la h o la h en función de la r. Esa relación me la dice aquí, y es que este cilindro sale de girar este rectángulo. Nos damos cuenta de que este lado del rectángulo es justo el radio, y este de aquí es justo la altura. ¿Y qué me está diciendo?
que el perímetro del rectángulo son 60 centímetros. Pues si son 60 centímetros, quiere decir que la mitad del rectángulo, es decir, este lado más este lado, serán 30, es decir, h más r es 30. Y de aquí puedo despejar la r en función de la h o la h en función de la r. O lo podría haber puesto directo. Sabemos que si esto más esto mide 30, pues si esto mide r, esto medirá 30 menos r. Es decir, la altura sería 30 menos r, que sale despejar aquí. H es igual a 30 menos r. Bien, si no nos damos cuenta de que si todo el perímetro es 60, pues estos dos lados es 30, no pasa nada. Pues veo que el perímetro es 60 y pienso, a ver, ¿cómo se calcula el perímetro utilizando h y r? Pues digo, pues el perímetro es 2 veces h y 2 veces r. Pues pongo 2h más 2r es igual a 60. Lo importante es encontrar una igualdad que me relacione las dos incógnitas que aparecen en la función que quiero maximizar en este caso. Y una vez la encuentro, puedo despejar una incógnita en función de la otra. Si despejo aquí, me saldrá lo mismo, que h es igual a 30 menos r. En este caso estoy despejando la h en función de la r. Si despejara la r en función de la h quedaría mucho más difícil. La verdad es que queda prácticamente igual. Pero bueno, lo voy a dejar así, es decir, la h en función de la r. Lo que quiere decir que el volumen será una función que dependerá solo de la r, ya que hago el cambio que h es igual a 30 menos r. Entonces queda, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Entonces me queda que el volumen va a depender solo de la r y será pi por radio al cuadrado por la h, que estoy diciendo que es 30 menos r. Ya me queda el volumen solo en función de r. Es decir, el volumen es pi por, puedo dejar pi fuera del paréntesis o multiplicarlo, lo voy a dejar fuera del paréntesis, 30r cuadrado, y r cuadrado menos r queda menos r al cubo. Bien, al igual que antes, la r puede tomar cualquier valor, ¿o en qué intervalo va a estar? Pues mínimo será 0, no puede valer negativo. Y como la suma de estos dos lados es 30, para que el perímetro sea 60, pues uno de ellos como mucho puede llegar a ser 30. Sin llegar a valer 30, porque si no el otro valdría 0. Entonces, la r va desde 0 hasta 30. Bien, pues vamos a derivar. La derivada será pi por la derivada de este polinomio, que es 60r menos 3r cuadrado. Bien, igualamos la derivada a 0, queda pi por ese paréntesis. Y como pi lo podemos pasar a otro lado, se va con el 0, al dividir 0 entre pi pues queda 0, y me queda que tengo que despejar la ecuación 60r menos 3r cuadrado. Es una ecuación de segundo grado incompleta, puedo sacar factor común la r y queda 60 menos 3r. De aquí saco que r valga 0, esta no me vale. Podríamos considerar que el 0 sí que se puede coger, pero bueno, es evidente que si ese lado mide 0, el cilindro va a tener volumen 0. Entonces, no va a ser el que maximiza, lógicamente, el volumen. Y en el otro caso, pues 60 menos 3r igual a 0. Si despejamos, queda que r es 20. Y 20 sí que está entre 0 y 30. Luego, hacemos la línea, ponemos aquí 0, 30, ponemos el 20, sustituimos en la derivada por un valor que esté entre 0 y 20, por ejemplo el 10, si sustituís aquí por 10 la r, veréis que la derivada da positiva. Si cogéis un valor entre 20 y 30 y sustituís aquí, por ejemplo 25, veréis que la derivada da negativa. Luego aquí la función crece, aquí la función decrece. Luego es evidente que en r igual a 20 hay un máximo absoluto. Y el enunciado me pedía
haya la base y la altura de una cartulina rectangular. La base de esa cartulina la hemos llamado R, luego la base mide, como hemos visto, 20, y la altura, aunque aquí parezca más larga, pues vemos que queda más corta, ya que la altura va a medir 10. Ya que la suma de los dos, es decir, la relación que hemos sacado es que h es igual a 30 menos r. Pues si r vale 20, la h va a medir 10. Entonces, pues si r vale 20, h será 30 menos 20, 10. Y simplemente faltaría escribir las dimensiones de la cartulina son que la base mide 20 y la altura mide 10 para que el volumen del cilindro que se genera sea máximo. También me podrían pedir cuál es el volumen de ese cilindro máximo, pero como no me lo piden, con esto estaría terminado el ejercicio. Bien, pasamos al siguiente. En este dice, queremos hacer un envase con forma de prisma regular, de base cuadrada y capacidad 80 centímetros cúbicos. Para la tapa y la superficie lateral usamos un determinado material, pero para la base debemos emplear un material un 50% más caro. Haya las dimensiones de este envase para que su precio sea el menor posible. Bien, un prisma, en este caso un prisma regular con base cuadrada, pues sería como una caja en la que la base es cuadrada. ¿Vale? Esta sería la base cuadrada. Y las caras laterales serán rectángulos. Bien, como digo siempre, vamos a centrarnos en lo que queremos, en este caso, maximizar o minimizar. Dice, haya las dimensiones de este envase para que su precio sea el menor posible. Como quiero minimizar el precio, sabemos que el precio dependerá del área. Luego lo que quiero es minimizar el área teniendo en cuenta un detalle. Y es que me dice que para el material de la base debemos emplear un material un 50% más caro para la base. Es decir, de todas las caras, de las 6 caras que tiene este prisma, este recipiente, este envase, el área de todas ellas se considera igual a la hora de contar el precio, pero el área de la base, de este lado de aquí, de esta cara de aquí, se va a considerar un 50% más. Es decir, cogeré este área y le agregaré un 50% de lo que vale este área. Es decir, será un 150% de este área. Será como multiplicar por 1,5 lo que vale este área. Bien, entonces la función en este caso, como no es área exactamente porque sería el área que voy a considerar para el precio, pues voy a llamarla f simplemente. Entonces la función que quiero minimizar, como digo, tengo que calcular el área de todas las caras, ¿vale? El área de la base, como es un cuadrado, bueno, el área de la base y de la tapa también, de la parte de arriba, se calcula como el área de un cuadrado, es decir, lado por lado. Pues como no sé cuánto mide, voy a decir que este lado mide x. Vale, pues sé que el área de la tapa de arriba será x al cuadrado. Más el área de la tapa de la base, que mide lo mismo que la de arriba, que es también x cuadrado. Pero como es un 50% más cara, es un 150%, que es lo mismo que multiplicar por 1,5, es decir, 1,5 x cuadrado. Y luego el área de las 4 caras laterales, que serán 4 rectángulos exactamente iguales, que dependerán de esta altura, que voy a llamar y. Entonces será más 4 veces el área de estos rectángulos. 4 y el área de cada rectángulo, es decir, como esto mide x, esto también mide x, y todos estos lados miden y, será x por y. Luego será 4 veces x por y. De manera que con x por y es el área de estos rectángulos que son las caras laterales, como son 4 iguales, 4 por x por y. Luego, más este x cuadrado, que sería el área de la tapa, más 1,5 de x por x cuadrado, que sería el área de la base, pero como se considera un 50% más, pues sería un 150%, 150 por x cuadrado y entre 100, que es lo mismo que 1,5 por x cuadrado. Vale, ya tenemos la función. Esta función, que es la que quiero minimizar, no le he puesto nombre, bueno, da igual, ahora cuando la dejemos en función solo de x o de y, pues por ejemplo la llamaré f, ya que no es exactamente el área, ya que este área la estoy considerando 1,5, es decir, es el área que tendré en cuenta a la hora de calcular el precio. Bien, ¿cómo pongo x en función de y o y en función de x? Pues en este caso
me dice que la capacidad total son 80 centímetros cúbicos. Es decir, el volumen de esta caja son 80 centímetros cúbicos. ¿Cómo se calcula el volumen? Pues es área de la base por altura. El área de la base es X por X y la altura es Y. Luego sabemos que el volumen de este recipiente, el volumen es X al cuadrado por Y. Pues aquí tengo la igualdad que me relacionará X e Y, ya que sabemos que el volumen es 80, es decir, 80 sabemos que es igual a X al cuadrado por Y. Bien, entonces despejo la X en función de la Y o la Y en función de la X. Pues vemos que va a ser más cómodo despejar la Y en función de la X, porque si despejamos la X en función de la Y me saldrá una raíz cuadrada. Luego de aquí saco que la Y es igual a 80 partido de X al cuadrado. Bien, entonces ahora me vengo aquí y sustituyo. Y esta función pues la voy a llamar f. Bueno, lo voy a poner aquí. Llamo f a la función que va a depender de x y será x cuadrado más 1,5 x cuadrado más 4x por la y, que ya sabemos que es 80 partido de x cuadrado. Bien, bueno, aquí en verdad este x cuadrado más 1,5 x cuadrado ya podría haber puesto 2,5 x cuadrado. Bien, pues ahora lo sumo. Entonces esto queda igual a 2,5 x cuadrado más, aquí tengo una x dividido entre una x al cuadrado, este cuadrado se va con la x, y 4 por 80 es 320 partido de x. Esta es la función que yo quiero minimizar. Bien, ¿la x puede tomar cualquier valor? Pues en principio no puede tomar valores negativos, es decir, la x mínimo será 0 y la y es 80 partido entre x. Pues la x podríamos hacerlo todo lo grande que quisiéramos y el volumen podría llegar a ser 80, ya que la y sería muy muy pequeña. Es decir, yo podría poner que la x valiera 1000 millones, pues sí, si la x vale 1000 millones, para que el volumen sea 80, pues la y sería 80 dividido entre 1000 millones al cuadrado. Pues la altura sería muy 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 pequeña, pero la x puede valer cualquier valor. Luego puede valer hasta más infinito. Bien, pues derivamos, y me queda que la derivada de la función es pues 2,5 por 2, 5x, y la derivada de esto es menos 320 partido de x cuadrado. Bien, igual esta derivada a 0. Hacemos como un denominador, quedará 5x cubo partido de x cuadrado menos 320 partido de x cuadrado igual a 0. El x cuadrado se va pasándolo al otro lado multiplicando y entonces me queda que 5x cubo menos 320 tiene que ser igual a 0. Pues paso el 320 al otro lado y me queda 5x cubo es igual a 320. Luego queda que x cubo será 320 dividido entre 5. Luego queda que x cubo tiene que ser igual a 64. Luego x será la raíz cúbica de 64. Y esto da igual a 4. Bien, pues ya hemos encontrado el valor donde se anula la derivada. Ponemos 0, más infinito, y aquí ponemos el 4. Bien, si analizamos cuánto vale la derivada en cada uno de estos intervalos, si cogemos un valor entre 0 y 4, por ejemplo, el 1, es fácil ver que aquí da negativo, y entre 4 e infinito es fácil ver que aquí va a dar positivo. Lo que quiere decir que aquí la función decrece y aquí la función crece. Luego aquí hay un mínimo, y era lo que me pedía, queríamos que el precio fuera el menor posible. Luego en x igual a 4 hay un mínimo absoluto. Bien, ¿qué me preguntaba el enunciado?
haya las dimensiones de este envase para que su precio sea el menor posible. Ya sabemos lo que vale la X. La X tiene que valer 4, es decir, la base es una base cuadrada de lado 4. ¿Cuánto mide la altura? Pues es Y, y la Y ya la teníamos en función de la X. La Y es igual a 80 dividido entre X al cuadrado. Pues si la X vale 4, la Y será igual a 80 dividido entre 4 al cuadrado. Y esto da igual a 5. Lo quiere decir que la Y es 5. En este caso eran centímetros. Es decir, aquí serían 4 centímetros y la Y serían 5 centímetros. Luego faltaría responder, pues eso, que las dimensiones son que la base es una base cuadrada de lado 4 centímetros y que la altura sería 5 centímetros. Y con eso estaría resuelto este ejercicio. Bien, pasa al siguiente. Bien, en este me dice, un triángulo isósceles tiene el lado desigual de 12 metros y la altura relativa a ese lado de 5 metros. Encuentra un punto P sobre la altura tal que la suma de las distancias de P a los tres vértices sea mínima. Bien, al igual que en los problemas anteriores, vamos a centrarnos, me voy a centrar en cómo se realiza el cálculo de lo que me piden que maximice o minimice. Me piden que minimice, que sea mínima, la distancia del punto P a los tres vértices. La distancia del punto P a los tres vértices queremos que sea mínima. Vamos a ver cómo se calcula la distancia del punto P a los tres vértices. Bueno, hacemos un dibujo de un triángulo isósceles. No sabemos si ese triángulo isósceles pues tendrá la base más grande o más pequeña. Bueno, hacemos uno cualquiera. Entonces, en este caso me dice que el lado desigual, es decir, este lado de aquí abajo, que es el que es diferente, mide 12 metros. Y la altura relativa a ese lado, la altura relativa a un lado de un triángulo es desde el vértice opuesto, perpendicularmente hacia ese lado, me sale la altura. Es decir, esta longitud son 5 metros. Pues me dice, encuentra un punto P sobre la altura, es decir, vamos a poner un punto por aquí en medio, no sabemos dónde va a estar, si va a estar más arriba, si va a estar más abajo, de manera que si calculo la distancia de este punto P a cada uno de los vértices, la suma de las distancias de P a los tres vértices, es decir, si calculo esta distancia que he puesto aquí a este vértice y a este vértice, si sumo las tres distancias, el resultado queremos que sea lo mínimo posible, es decir, si este punto en lugar de ponerlo aquí lo pongo más abajo, estas distancias serán diferentes. Pues queremos ponerlo en el sitio donde al sumar esas distancias dé lo mínimo posible. Vale, pues me voy a centrar en cómo calcular estas distancias. Vale, ¿cuánto valdrá esta distancia? Pues no lo sabemos. Puedo llamar a esta distancia X o a esta longitud de aquí abajo X y entonces esta distancia sería 5 menos X. Llamando X a cualquiera de las dos cosas sale bien. Incluso podría llamar X a las otras distancias, pero bueno, en este caso voy a llamar X a esta longitud de aquí. Lo voy a poner con otro color. Es decir, esta longitud de aquí, del punto hacia abajo, esa distancia la voy a llamar X. Vale. Si esto mide X, estas líneas rojas es lo que quiero saber cuánto valen, es decir, quiero hallar la función de la suma de estas líneas, vale. Esta distancia, si toda la altura medía 5, esta longitud será 5 menos X. Esto de aquí es 5 menos X. Vale, pues ya sé que esa es 5 menos X. Vale, ¿cuánto medirá esta de aquí? Pues me puedo dar cuenta de que esta de aquí y esta de aquí van a medir lo mismo. Y de este triángulo rectángulo puedo sacar cuánto vale. Si esto vale X, esto medirá, si todo mide 12, como el triángulo es isósceles, esto será la mitad, es decir, esto medirá 6, de manera que la longitud de este lado, esto de aquí, será la raíz cuadrada de x cuadrado más 6 al cuadrado. Con Pitágoras. Esto es la hipotenusa, la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Luego sé que en la función que quiero, en este caso, maximizar será 5 menos X más esta longitud que es esto y esta longitud también es esto, más 2 veces esa raíz cuadrada de x cuadrado más 6 cuadrado que es 36.
Bien, luego ya tenemos, a ver que me llevo esto, la función que queremos, en este caso, la voy a poner aquí abajo. Que queremos minimizar. Ya la tenemos, es derivar, solo depende de la x y encontraremos el mínimo. Y si no llego a llamar x a esto, sino que lo llego a llamar esto de aquí arriba, también habría salido. Pues esta distancia, en lugar de ser 5 menos x, habría sido x. Y aquí al hacer Pitágoras para calcular este lado, pues en lugar de ser 6 al cuadrado más x cuadrado, habría sido 6 al cuadrado más esta distancia, que justo sería 5 menos x. 5 menos x al cuadrado iría dentro de la raíz cuadrada. Se desarrollaría y también saldría. Lo que pasa es que la longitud que me saldría sería esta de aquí en lugar de esta de aquí. Como me dice, encuentra el punto P sobre la altura. ¿Cómo respondo dónde pongo el punto P? Pues diciendo esta distancia x. Pues si me sale que x es 3, no sé lo que va a salir, ahora lo veremos. Pues la respuesta sería, pues el punto será el punto que está sobre la línea de la altura a 3 metros de la base. Y entonces con eso saldría. Bien, pero vamos a derivar y a ver dónde está esa distancia mínima. Entonces derivamos. La derivada de 5 es 0, la derivada de menos x es menos 1, más la derivada de 2 veces esta raíz, pues queda 2 por la derivada de la raíz. Y la derivada de la raíz es la derivada de dentro, que es 2x, partido de 2 veces esa raíz cuadrada. Bien, aquí podemos tachar un 2 y un 2. Y entonces me queda, pues eso, menos 1 más 2x partido de la raíz cuadrada de esto. Pues igual a esa derivada a 0, menos 1 más 2x dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 36 igual a 0. Hago como un denominador y quedará menos 1 multiplicado por esta raíz cuadrada, es decir, quedará menos la raíz cuadrada de x cuadrado más 36 más 2x. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada, que ya no haría falta que la pusiera, ya que se va a ir al despejar. Es decir, he hecho como un denominador, a este menos 1 le he puesto denominador raíz cuadrada de x cuadrado más 36, por eso arriba queda multiplicado el menos 1 por raíz cuadrada de x cuadrado más 36. Bien, como el denominador lo puedo pasar aquí multiplicando ya por el 0, me queda de ecuación menos raíz cuadrada de x cuadrado más 36 más 2x igual a 0. Bien, es una ecuación en la que tenemos raíz cuadrada. Dejo la raíz cuadrada sola a un lado, por ejemplo la paso a la derecha, y queda 2x igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 36. Y para que se vaya la raíz cuadrada, elevamos ambos lados de la igualdad al cuadrado, y queda 4x cuadrado es igual, es decir, este lado al cuadrado, que es esto, y la raíz cuadrada al cuadrado queda x cuadrado más 36. Bien, pasamos este x cuadrado restando y quedará 3x cuadrado es igual a 36, es decir, este 3x cuadrado sale de pasar este x cuadrado restando al otro lado, 4 menos 1, 3x cuadrado. Luego queda que x cuadrado será igual a 36 dividido entre 3, que es 12. Luego queda que x cuadrado será igual a 12. Luego entonces x será igual a más menos raíz cuadrada de 12, que podemos ponerlo como más menos 2 raíz cuadrada de 3. Bien, de estas soluciones, bueno, se me ha olvidado poner aquí la x desde dónde hasta dónde podía ir. Pues la x, como es un punto que va desde, es decir, me mide la altura en esta línea que mide 5 metros, de la altura del triángulo que mide 5 metros, pues podrá ir desde 0 hasta 5. Luego, lógicamente, la solución negativa no me vale. ¿De acuerdo? Esta solución negativa, esta no vale. Bueno, en un examen indicadlo de otra manera. Lo escribís aparte, ponéis la solución menos 2 raíz cuadrada de 3, no me vale. Me quedo con la solución positiva. Bien, pues hacemos la recta, ponemos el 0, ponemos el 5 y ponemos 2 raíz cuadrada de 3. Bien, analizamos aquí la derivada si da positiva o negativa y vemos en este caso que da negativa.
y aquí da la derivada positiva. Bueno, escoger un valor entre 0 y 2 raíz de 3, sustituir en la derivada, sustituir en esta expresión y ver que aquí da negativo, aquí da positivo, aunque no lo podemos imaginar. Si nos está diciendo que estamos buscando el mínimo, si hemos hecho bien los cálculos, cuando nos salga este valor está claro que para que salga mínimo aquí tiene que decrecer y aquí crecer. Salvo que nos pusieran el problema aposta lioso para que fuera lo contrario y entonces el mínimo no estaría en este valor, sino estaría en alguno de los extremos. Generalmente sí que va a salir así. Bien, luego sabemos que en x igual a 2 raíz de 3 hay un mínimo absoluto. Luego ya tendríamos la respuesta. ¿Dónde hay que poner el punto P? Pues hay que ponerlo a una altura respecto de la base, es decir, tiene que estar a una distancia de la base del triángulo. Vamos al dibujo. Es decir, este punto P estará sobre la línea que representa la altura del triángulo a una distancia respecto de la base de 2 raíz cuadrada de 3 metros. ¿Vale? Lo responderíamos así. Estará a 2 por raíz cuadrada de 3 metros de distancia de la base de ese triángulo, sobre la línea de la altura que medirá el enunciado. Bien, y con esto estaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. Bien, este es de Pau. Me dice, se divide un alambre de longitud 100 centímetros en dos partes. Con una de ellas, de longitud X, se construye un triángulo equilátero. Y con la otra, de longitud 100 menos X, se construye un cuadrado. En verdad, esto de que una mide X y la otra 100 menos X, no haría falta que me lo pusiera. Es decir, me dice que me podría decir, lo divido en dos partes y con una hago un cuadrado y con la otra un triángulo equilátero. Y al decirme eso, yo voy a deducir pues, que la longitud para una, como no sé cuánto vale, la llamaré X, y lo que quedará para la otra, pues para una he cogido X, para la otra quedará 100 menos X. Bueno, lo pone para orientarnos un poco y que no lo nombremos al revés, ya que en este caso queda más cómodo llamar a X al trozo que utilizamos para el triángulo y 100 menos X al que utilizamos para el cuadrado. Bien, apartado A, la función de la variable X que expresa la suma de las áreas del triángulo equilátero y del cuadrado. Es decir, si yo con cada trozo hago el triángulo y hago el cuadrado, ¿cuánto valdrá el área de la suma? Es decir, ¿cuánto valdrá la suma de las dos áreas? Bien, vamos a dibujar. Me quedará un triángulo equilátero, más o menos. Y con el otro haremos un cuadrado. Bien, me dice que con el trozo que mide X hace el triángulo equilátero. Si con un trozo de alambre que mide X hago un triángulo equilátero, es decir, los tres lados miden lo mismo, ¿cuánto medirá cada lado? El perímetro del triángulo medirá X, porque lo que mide el trozo de alambre que utilizo para hacer el triángulo mide en total X, pues cada lado medirá X dividido entre 3, ya que los tres miden lo mismo. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Como digo siempre, centremos en la función quiero maximizar o minimizar. En este caso no me está diciendo que la quiero maximizar o minimizar, pero me lo puedo imaginar y en el apartado B me lo va a pedir. Me está diciendo, haya la función que me saca la suma de las áreas. Pues me centro en calcular el área, es decir, me centro en calcular la suma de las áreas. Entonces, en primer lugar, el área del triángulo. Sabemos entonces que el área del triángulo, base por altura, dividido entre 2. ¿Cuánto mide la base? Ya sabemos, X partido de 3. ¿Cuánto mide la altura? Pues no sabemos cuánto mide. Pongo una I. Podría poner una I, pero sabemos que luego tendremos que poner esa I en función de la X. Lo puedo sacar ya directo. La altura la puedo sacar con Pitágoras. ¿Cuánto medirá esta altura en función de Pitágoras? De momento lo puedo poner que mide I. Pues sabemos que esa I, esa altura, como es un cateto, será la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, es decir, de X tercios al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto mide este cateto?
pues si toda la base mide x tercios, este trocito medirá la mitad de x tercios. La mitad de x tercios es x sextos. Luego es aquí menos x sextos al cuadrado. Vale, esto es lo que mide la altura. Raíz cuadrada de esto de aquí, que puedo desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo. Entonces queda raíz cuadrada de x cuadrado partido de 9 menos x cuadrado partido de 36. Bien, si hacemos como un denominador, esto queda, aquí quedará 4x cuadrado partido de 36, multiplico el 9 por 4, por eso el denominador también queda 4, y quedará esto así. Bien, nos damos cuenta de que 4x cuadrado menos x cuadrado queda raíz cuadrada de 3x cuadrado partido de 36. La raíz cuadrada de 36 es 6, luego queda la raíz cuadrada de 3x cuadrado partido de 6. Bien, esto es lo que medirá la altura. Pues ya tenemos el área del triángulo. Área del triángulo, voy a poner AT, es la base, que es x tercios, por la altura dividido entre 2. Bueno, como es dividido entre 2, voy a poner un medio de la base por la altura. Un medio de la base, que es x tercios, por la altura, que es esta raíz cuadrada de 3x cuadrado. Bueno, en verdad, a ver, aquí este raíz cuadrada de 3x cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrado también la puedo hacer. Entonces queda raíz cuadrada de 3x partido de 6. ¿Vale? Luego, esto queda raíz cuadrada de 3 por x partido de 6. De esta manera, si uno no se da cuenta y deja raíz cuadrada de 3x cuadrado, también va a salir. Lo que pasa es que aquí, al tener x por x, podré poner x cuadrado, y si no lo tuviéramos así, pues tendríamos que poner... bueno, nos daríamos cuenta después en este cálculo. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Al ver que iba a multiplicar x por raíz cuadrada de x cuadrado, me he dado cuenta que al juntarlo, pues se me iba a ir la raíz cuadrada con el x cuadrado. Luego quedaría esta operación, el área del triángulo. Bien, aquí podemos simplificar un poco. Quedaría raíz cuadrada de 3x cuadrado, y abajo quedaría 2 por 3, 6, por 6, 36. Luego quedará el área del triángulo de raíz cuadrada de 3 por x cuadrado partido de 36. Vale, vamos a ver cuál es el área del cuadrado. Pues si la longitud que utilizo de alambre para formar el cuadrado es 100 menos x, porque todo el alambre mide 100, he utilizado para hacer el cuadrado 100 menos x, pues si todo el perímetro del cuadrado mide 100 menos x y son 4 lados iguales, pues cada lado medirá 100 menos x partido de 4. Esto es lo que mide el lado, y el área de un cuadrado, voy a poner AC, área del cuadrado, es lado por lado, pues será 100 menos x partido de 4 al cuadrado. Esta es el área del cuadrado. Bueno, puedo desarrollarla si quiero. En este caso quedará... lo podría dejar así, pero bueno, por si nos liamos, si la desarrollo quedará el cuadrado del numerador, que será pues el cuadrado de 100, que es 10.000, menos el doble del primero por el segundo, que será menos 200x, más el cuadrado del segundo, y todo esto dividido entre 4 al cuadrado, que es 16. Bien, pues la función que yo quiero en este caso minimizar, bueno, no me está pidiendo que lo minimice, en el apartado A todavía me está pidiendo que saque la función. Vamos a verlo. La función de la función en función de la variable x, queda un poco raro escrito así, la función de la variable x que expresa la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado, siendo la x entre 0 y 100. Lógicamente, si x es el trozo de alambre que cojo y el alambre mide 100 en total, pues el trozo que cojo no puede medir ni más de 100 ni menos de 100. Luego estará entre 0 y 100. Bien, entonces esa función que voy a llamar, bueno, como dice función, voy a llamarla f, el apartado A, pues sabemos que dependerá de x y es igual a la suma del área del triángulo, que es raíz cuadrada de 3x cuadrado partido de 36, más el área del cuadrado, que es esto de aquí, que como digo, podríamos haberlo dejado así.
Apartado B, el valor de la variable x en el intervalo 0-100, como la x va entre 0 y 100, sí que puede coger el valor 0 y 100, en ese caso, pues o me saldría el cuadrado de área 0 o el triángulo de área 0. De todas maneras, aunque pusiéramos que no lo cogemos, el resultado es el mismo, no va a afectar. Para el cual dicha función, suma de las áreas en función de x obtenida en el apartado A, alcanza su valor mínimo. Pues estaba claro que me iban a pedir eso. Pues para encontrar cuándo esta función alcanza el valor mínimo, derivamos. Aquí va a quedar pues 2 raíz cuadrada de 3 por x, pero como es 2 raíz cuadrada de 3 dividido entre 36, bueno, lo voy a poner 2 por raíz cuadrada de 3 partido de 36, todo esto x, aquí la puedo poner arriba o aquí. Bien, este 2 lo podría simplificar con el 36 y entonces queda raíz cuadrada de 3 partido de 18, pero bueno, de momento lo podemos poner así, más todo esto quedará dividido entre 16. Y en el numerador, pues la derivada de ese polinomio. La derivada de 10.000 es 0, la de menos 200x es menos 200 y la derivada de x cuadrado es más 2x. Bien, pues ya tenemos la derivada. La igualamos a 0. Bueno, aquí ya voy a poner raíz cuadrada de 3 partido de 18x. Más, bueno, aquí también podríamos simplificar, ya podríamos dividir entre 2, entonces quedaría menos 100 más x y esto partido de 8. Y esto va igualado a 0. Hago como un denominador, como aquí tengo 18 y aquí tengo 8, pues el común denominador será 72. Y entonces aquí queda, tengo que multiplicar por 4, quedará 4 raíz cuadrada de 3 x. En verdad no hacía falta simplificar este 36 porque al final el común denominador es 72. Luego, si lo llego a dejar con el 36, habría llegado a lo mismo. Más, y aquí 72, que está multiplicado por 9, entonces queda menos 900 más 9x. Bien, como el denominador ya es igual, se podrá ir y entonces me queda 4 raíz cuadrada de 3x más menos 900, es decir, menos 900 más 9x igual a 0. Bien, entonces queda 4 raíz cuadrada de 3x más 9x, pues queda 4, lo dejo así. 4 raíz cuadrada de 3 más 9, todo esto por x, sumo los dos coeficientes que tiene la x, y el 900 al otro lado. Entonces, si despejo, queda que la x será 900 partido de 4 por raíz cuadrada de 3 más 9. Bien, este número pues no se puede simplificar mucho, se podría racionalizar, pero va a quedar también una expresión un poco rara. Hay que dejarlo así, para responder es mejor dejarlo así porque es más exacto, pero bueno, para analizar el signo de la derivada a ambos lados de este valor, pues quiero saber cuánto vale este valor, lo metemos en la calculadora y así vemos que da aproximadamente 56,5 más o menos. Entonces, evidentemente es un valor que está entre 0 y 100. Luego hago la recta, sabemos que la x iba desde 0 hasta 100. Aquí en medio iría ese valor, 900 partido de 4 raíz cuadrada de 3 más 9. Siempre es mejor dejar este valor exacto y no poner este valor aquí, porque esto siempre es una aproximación, es mejor poner esto. Como digo, lo calculamos pues para saber por dónde está, para saber qué valor coger a la izquierda y qué valor coger a la derecha. Cogemos un valor a la izquierda, vemos que la función a la izquierda, si sustituimos la derivada, lo podéis hacer vosotros, vemos que da negativo, y aquí la función da positivo, la derivada da positiva. Luego quiere decir que aquí la función decrece y aquí la función crece. Luego ya sabemos dónde está el mínimo absoluto. El mínimo absoluto estará cuando el trozo de alambre que cortamos tiene esta longitud, es decir, cuando la x, no lo voy a escribir, el mínimo absoluto está cuando x vale justo esto de aquí, 900 partido de 4 raíz cuadrada de 3 más 9. Bien, vamos a ver qué nos pide el siguiente apartado. El valor de la variable x en intervalo de 0 a 100 para el cual dicha función alcanza su máximo valor.
Es decir, en este caso no queremos encontrar el valor que hace que el área sea mínima, sino máxima. Bien, pues si hemos visto que aquí la función decrece y aquí crece, pues el mínimo está claro que va a estar aquí, pero el máximo, como ya vimos, estará en uno de los extremos. Es decir, el máximo estará en cuando la x vale 0 o cuando la x vale 100. ¿Cómo encuentro cuando es el máximo? Es decir, si en 0 o en 100, pues simplemente sustituyendo. Es decir, si x vale 0, me voy a la función y sustituyo la x por 0. Bien, si la x vale 0, querría decir que el trocito que corto para el triángulo no existe, es decir, el triángulo tendrá área 0 y el único que tendrá área será al cuadrado. Pero bueno, no hace falta razonar mucho más, ya que tengo la función aquí en función de x. Pues esto sería 0, esto será 0, 0, y quedará entonces 10.000 dividido entre 16. Quedará 10.000 dividido entre 16, y entonces me sale que la función que me mide la suma de las áreas me da como resultado 625. Que como es área, pues serían centímetros al cuadrado, porque los lados estaban medidos en centímetros. Bien, si x es 100, quiere decir que todo el trozo que cojo es para el triángulo. El cuadrado saldrá de área 0 y todo el alambre lo uso para hacer el triángulo. En este caso, si me voy a la función, pues si cambio aquí la x por 100, aquí la x por 100 y aquí la x por 100, pues queda raíz cuadrada de 3 por 100 al cuadrado partido de 36 más, era 10.000 menos 200x más x cuadrado menos 200 por 100 más 100 al cuadrado, y todo esto partido de 16. Bueno, en verdad aquí este cálculo no haría falta ni hacerlo, porque este es el área del triángulo y este es el área del cuadrado, y el área del cuadrado ya sabemos que va a dar 0, porque el trozo, si cojo el trozo de alambre de x igual a 100, este es el que se utiliza para el triángulo, y entonces no hay cuadrado. El cuadrado tendría área 0. De todas maneras, si hacemos este cálculo, veréis que da 0. Luego queda, ¿qué es esto? Raíz cuadrada de 3 por 100 al cuadrado dividido entre 36. Bien, este resultado, si calculáis aproximadamente lo que da 481 aproximadamente. Luego ya sabemos que el máximo va a estar aquí, cuando x vale 0. Luego la respuesta sería que el máximo de la función está en x igual a 0, justo en uno de los extremos, lógicamente, del intervalo. Bien, y con esto estaría terminado el apartado C, aunque también nos dice interpreta el resultado obtenido. Pues el máximo está en x igual a 0, y si x es igual a 0, quiere decir que el trozo que cojo para hacer el triángulo es 0, es decir, que no haría triángulo y cogería todo el alambre y construiría un cuadrado con los 100 centímetros de alambre. Esa sería la interpretación. Que el área máxima que podría conseguir haciendo un triángulo y un cuadrado con un trozo de alambre, pues sería dedicar todo el alambre a hacer el cuadrado, y así consigo el área máxima. Bien, vamos con el siguiente. Bien, este me dice, dentro de una cartulina rectangular se desea hacer un dibujo que ocupe un rectángulo R de 600 centímetros cuadrados de área, de manera que por encima y por debajo de ese rectángulo R deben quedar unos márgenes de 3 centímetros de altura cada uno. Los márgenes de izquierda y derecha de ese rectángulo R deben tener una anchura de 2 centímetros cada uno. Es decir, a la izquierda y a la derecha los márgenes son de 2 centímetros, arriba y abajo de 3 centímetros. Obtener razonablemente escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado. Apartado A. El área de la cartulina en función de la base X del rectángulo R. Ya me están diciendo dónde situar la X. Aunque en otras ocasiones, si no me lo dijeran, podría poner la X en otro lado y también saldría igual. Se podría resolver. Entonces, me está diciendo el área en función de X, pues ya me imagino que va a ser la función que queremos maximizar o minimizar. Apartado B, el valor de X para calcular el área de la cartulina, para el cual el área de la cartulina es mínima. Pues eso. Esta función área es la que vamos a querer minimizar. Pues en este caso lo mejor siempre es hacer un dibujito
pues tenemos una cartulina rectangular, como dice el enunciado. Y me dice que en esa cartulina rectangular queremos dibujar dentro, se desea hacer un dibujo que ocupe otro rectángulo, es decir, dentro voy a poner otro rectángulo, vamos a poner otro rectángulo dentro. A ver. El dibujo tiene que ser aproximado. De manera que los márgenes serán de 3 centímetros por encima y por debajo. Es decir, aquí quedan 3 centímetros y aquí 3 centímetros. Y a la izquierda y a la derecha serán de 2 centímetros. Aquí quedan 2 centímetros y aquí 2 centímetros. Bien, cuidado no os confundáis, porque aquí dice el área de la cartulina en función de la base. Tú dices, pero si el área me la da, me dice 600 centímetros cuadrados. Este área es la del rectángulo R. El rectángulo R es este que dibujo aquí en medio de la cartulina. El área de este rectángulo es 600 centímetros cuadrados. Me está pidiendo el área de toda la cartulina. ¿Cuánto valdrá el área de toda esta cartulina? Pues yo este rectángulo, es decir, no sabemos cuánto mide la cartulina, porque tenemos una cartulina rectangular que vamos a decir cuánto mide esa cartulina rectangular. Entonces, me está diciendo, llama a X a la base del rectángulo R, es decir, a lo que mide esta longitud del rectángulo este rojo. Pues me dirá X. Bien, si esta longitud es X, me dice el área de la cartulina en función de la base. El área de la cartulina es el área del rectángulo azul. Bien, el área del rectángulo azul pues será lo que mide todo esto por lo que mide todo esto. Es decir, lo que mide esta longitud, lo que mide la base de ese rectángulo azul por lo que mide la altura de ese rectángulo azul. Si esto mide X y este margen mide 2 y este 2, esta base medirá X más 2, es decir, X más 4. Bien, esta altura, pues, ¿cuánto mide esto? No lo sabemos. Voy a poner Y. Ahora pondremos la Y en función de X. Pues esta Y es lo que mide esta altura del rectángulo este rojo. Pues la altura del rectángulo azul será Y más 3 más 3. Es decir, Y más 6. ¿Cuánto mide el área del rectángulo azul, que es el área de la cartulina, que es lo que me pide? Pues el área de la cartulina será igual a X más 4 por Y más 6. Bien, ya tengo el área en función de dos variables, de X y de Y. ¿Cómo relaciono X e Y? Pues me está diciendo que el área del rectángulo R, del rectángulo rojo, son 600 centímetros cuadrados. ¿Cómo se calcula el área de ese rectángulo rojo? Pues la base, que es X, por la altura. Es decir, yo sé que X por Y tiene que dar 600. Si X por Y es 600, pues puedo despejar la Y en función de la X o la X en función de la Y. Como el apartado A me dice que deje la función con la X, pues como quiero dejarla con la X, voy a despejar aquí la Y. Y voy a poner la Y en función de la X. La Y será 600 partido de X. Pues ya puedo dejar el área en función de X. Será X más 4 por la Y, que es 600 partido de X, más 6. Esta es la función del área de la cartulina en función de X, siendo X la base de este rectángulo que dibujamos dentro de la cartulina. Bien, ahora el apartado B nos dice el valor de X para el cual el área de la cartulina es mínima, es decir, yo tengo que decidir cómo quiero que sea esa cartulina, las dimensiones de la cartulina, pues hay que derivar esta función en función de X. Bien, antes de derivar, pues yo aconsejo siempre realizar este producto de los paréntesis, aunque se podría hacer sin realizar el producto y lo realizaría después en la derivada. Bien, entonces, cuidado, si no realizo el producto, para derivar esto no es derivo esto por la derivada de esto, si no va a salir mal, acordaos, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Bien, antes de derivar, para no liarme, vamos a multiplicar, entonces quedaría X por 600 partido de X, queda 600, la X se va con la X. X por 6 más 6X.
4 por 600 partido de x, pues queda 2400 partido de x. Y por último, 4 por 6 queda más 24. Entonces esta es la función del área. Bueno, el 600 y el 24 lo puedo juntar, y entonces queda 624 más 6x más 2400 partido de x. Bien, puedo derivar la función. La derivada de 624 es 0, la de 6x es 6 y la de 2400 dividido entre x es menos 2400 partido de x cuadrado. Bien, igualamos la derivada a 0. Y pues hacemos como un denominador, quedará 6x cuadrado menos 2400 partido de x cuadrado es igual a 0. El x cuadrado que está dividiendo lo paso multiplicando y se va. Entonces me queda que 6x cuadrado menos 2400 es igual a 0, luego queda que 6x cuadrado será igual a 2400. Paso el 6 dividiendo y me queda que x cuadrado será igual a 400. Luego x será más menos la raíz cuadrada de 400, que será más menos 20. Bueno, se me ha olvidado poner la x desde cuánto hasta cuánto puede valer. Pues en este caso, es decir, esto lo voy a poner aquí, tengo la función del área en función de x, pues la x con mucho podrá ser 0. Y como lo que me limita el tamaño de la cartulina es que el área queremos que sea 600, sabemos que la y será 600 partido de x. Al igual que uno que hemos hecho antes, pues si yo hago la x todo lo grande que quiera, puedo seguir teniendo una cartulina, es decir, la y sería cada vez más pequeño. Si yo hago que la x valga 1000 millones, pues la y sería un valor muy pequeño, pero podría valerlo. Luego la x puede valer hasta más infinito. Luego la x pertenecerá desde 0 hasta más infinito. Son los valores que puede tomar. Luego, efectivamente, de estos dos valores, el 20 y el menos 20, bueno, podría indicar aparte que el menos 20 no vale. Mejor escribirlo aparte. Indicamos la solución x igual a menos 20, no vale, no me sirve. Bien, entonces pongo 0 más infinito y el 20. Bien, y analizamos si la derivada en cada uno de estos intervalos es mayor que 0 o menor que 0. En este caso, si sustituimos un valor entre 0 y 20, es fácil ver que aquí da menor que 0. Por ejemplo, cogemos el 1, si ponemos aquí un 1 en la x, es fácil ver que esta resta va a dar negativa y aquí va a dar positivo. Aquí decrece, aquí crece. Luego, efectivamente, en x igual a 20 hay un mínimo absoluto. Luego, la respuesta a la pregunta del apartado B, el valor de x para el cual el área de la cartulina es mínima, pues la respuesta sería que el valor de x que hace que el área de la cartulina sea mínima es x igual a 20. Bien, apartado C, las dimensiones de dicha cartulina de área mínima, pues es muy fácil. Es decir, las dimensiones sería pues esta longitud, que es x más 4, pues sería, si x es 20, será 24, y esta altura es y más 6, y sabemos que la y es igual a 600 partido de x. Luego, si x es 20, la y es 600 partido de x, es decir, 600 partido de 20. Es decir, la y es 30. Y hemos dicho entonces que la longitud de la cartulina es que la base es x más 4. Es decir, será 20 más 4, 24 centímetros. Y la altura hemos dicho que es y más 6. Y la y es 30, luego será 30 más 6, 36 centímetros. Luego la respuesta sería que las dimensiones de la cartulina es que mide 24 centímetros de base y 36 de altura. Que una vez obtenidos los resultados, pues vemos que el dibujo no encaja con el resultado, porque esto mide 24 y esto 36, es decir, debería ser más alto, debería tener más altura que base, pero bueno, el dibujo siempre es una aproximación.
Bien, es decir, podríamos escribir una frase indicando la base mediría 24 centímetros y la altura de la cartulina 36. O un lado 24 y el otro 36. Y con eso estaría terminado este ejercicio. Bien, pasamos al último. Este me dice, a las 7 de la mañana una lancha A está situada a 150 kilómetros al este de otra lancha B. La lancha A navega hacia el oeste a una velocidad constante de 40 km por hora y la lancha B se dirige hacia el norte a 30 km por hora. Si se mantienen estos rumbos, averiguar razonadamente a qué hora estarán ambas lanchas a distancia mínima. Bien, bueno, he cogido ya el dibujo, aunque en verdad el dibujo no lo tendríamos, pero leyendo dice, a las 7 de la mañana una lancha A está situada a 150 kilómetros al este de otra lancha B. Pues pondría un punto, al este sería a la derecha, pondría el punto A y pondría que la distancia de un punto al otro son 150 kilómetros. El dibujo es sencillo, pongo un punto B, un punto A y la distancia entre ellos es 150 kilómetros. Y el punto A está a la derecha, al este. Bien, entonces, en ese momento la lancha A navega hacia el oeste, es decir, navega en dirección al punto B a una velocidad de 40 km por hora. Y la lancha B se dirige hacia el norte, se va hacia arriba a una velocidad de 30 km por hora. Si se mantienen estos rumbos, es decir, la lancha B se va hacia arriba, la lancha A se va hacia la izquierda, veremos que no se llegan a encontrar. Pero dice, averiguar razonablemente a qué hora estarán ambas lanchas a distancia mínima. Es decir, sabemos que ahora al principio están a 150 kilómetros de distancia. Esta sale hacia arriba a menor velocidad que a la velocidad que se acerca esta hacia B. Bueno, no llegan a encontrarse porque esta se va hacia arriba. Pero según se va moviendo, esa distancia va cambiando. Pues me dicen en qué momento, en qué punto, dónde está la lancha B, dónde está la lancha A, para que esa distancia sea mínima. Bueno, no me dicen dónde tienen que estar, sino cuánto tiempo tiene que pasar. A qué hora ocurrirá. Es decir, tenemos que calcular el tiempo. Luego me puedo imaginar que la función de la distancia va a estar en función del tiempo. Es decir, esa distancia dependerá del tiempo que ha pasado. Bien, pues en este caso lo que vamos a hacer es sacar la posición de la lancha B. Es decir, voy a hacer otro dibujo. Es decir, si aquí está en principio B, ¿vale? Y ya está por aquí. Cuando B se desplace, B estará por aquí. Y cuando A, imaginemos que, a ver, lo voy a cambiar de color. Imaginemos que A inicialmente está aquí. Cuando B se desplace, pues imaginemos que en un determinado momento está por aquí B. Y la A se desplaza, voy a poner otro color que sea mejor, que en un momento determinado la B está por aquí cuando se ha desplazado y la A está por aquí. La distancia que los separa es esta. Me doy cuenta de que esta distancia la puedo calcular con Pitágoras. Es decir, esta distancia será lo que mide esto al cuadrado más lo que mide esto al cuadrado y si hallo la raíz cuadrada de ese valor me saldrá esta hipotenusa. Bien, pues tengo que saber sacar cuánto mide esto y cuánto mide esto. Y lo vamos a hacer en función del tiempo. Porque como va a una determinada velocidad, en función del tiempo que pasa, pues estará en un punto o en otro. Bien, en este caso tenemos que saber que el espacio, es decir, si yo quiero saber esta distancia, dónde está, es igual a la posición inicial, que es 150 kilómetros. En este caso, como la velocidad es hacia atrás, la distancia irá disminuyendo. Es decir, yo sé que la posición inicial del punto A, yo sé que al principio está a 150 kilómetros. Es decir, esta longitud que yo quiero hallar para sacar esta hipotenusa del triángulo, yo sé que al principio el punto A, la longitud de todo ese lado es 150, porque A está aquí, sería toda esta longitud, hasta aquí. Pero cuando empieza a moverse, la longitud de este lado, según va pasando el tiempo, cada vez es más pequeña. ¿A qué ritmo disminuye? ¿A qué velocidad disminuye esa distancia? Pues sabemos que disminuye a 40 kilómetros por hora. Es decir, cada hora que pasa disminuye 40 kilómetros, es menos 40t. Midiendo t en horas. Es decir, 150 menos 40t me determinará cuál es la longitud
de este lado. La longitud de este lado es 150 menos 40t. Es decir, si t vale 0, pues esto valdrá 150, es decir, será el punto inicial. Según pasa el tiempo se va moviendo. Bien, siguiendo el mismo razonamiento, esta longitud, el punto B, al principio, cuando t vale 0, ¿cuál es la posición inicial? ¿Cuánto mide esta longitud? Pues está aquí. Esa longitud será 0. Y según se va moviendo, en este caso, esa distancia va aumentando. Es decir, la longitud de este cateto, de este triángulo, según pasa el tiempo, va aumentando para B. Pero la longitud de este cateto, como vemos aquí, va disminuyendo según pasa el tiempo. Por eso esto resta y aquí va a sumar. Sería 0 más 30 kilómetros cada hora, es decir, 30 por t. Este 0, lógicamente, no hace falta ponerlo, pero es para que veamos cómo sale. Bien, luego, ¿cuánto medirá esta distancia? ¿Cuánto mide esa distancia? La voy a poner en azul. Pues la función que queremos, en este caso, minimizar, que es lo que me dice, averiguar razonablemente a qué hora estarán ambas lanchas a mínima distancia. Como es distancia la voy a llamar d y dependerá del tiempo. Y entonces, ¿cómo calculo la longitud de la hipotenusa? Pues raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, 150 menos 40t al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, el 0 no hace falta ponerlo, que es 30t al cuadrado. Bueno, 30t al cuadrado podría haber puesto 30 al cuadrado, que es 900, por t al cuadrado. Pues ya tenemos la función, simplemente es derivar y ver dónde está el mínimo absoluto. Bien, antes de derivar, pues voy a desarrollar estos cuadrados para que la expresión quede más sencilla. Quedará entonces la raíz cuadrada de, esto es 150 al cuadrado, que da 22.500, menos el doble de 150 por menos 40, que queda 12.000, menos 12.000t, más 1.600t al cuadrado. Y todo esto más esto que es 900t al cuadrado. Bien. Entonces aquí podemos simplificar y quedaría 1.600t cuadrado más 900t cuadrado, quedará 2.500 t al cuadrado menos 12.000t. Aquí en lugar de una t podría utilizar otra letra, ya que la t, si no la escribimos bien, pues se puede confundir con un signo más, por ejemplo. Bien, y esto más 22.500. Vemos que vamos a derivar una raíz, pero en verdad lo que vamos a igualar a 0 es la derivada del polinomio de dentro. Entonces, bueno, al igual que siempre, vamos a ver la t. La t puede pertenecer a qué intervalo, es decir, ¿qué valores puede tomar la t? Pues lógicamente empezará en 0, el tiempo no puede ser negativo, y en verdad la lancha A llegará un momento que pasará por donde estaba B y seguirá, y está claro que si buscamos la distancia mínima, pues si la A se aleja por el otro lado, está claro que la distancia seguirá aumentando y no será la mínima. Pero bueno, da igual, en principio el tiempo puede ser el que sea. Lo que pasa es que si pasa mucho tiempo es evidente que ahí la distancia será cada vez mayor. Luego, la t puede pertenecer desde 0 hasta más infinito. Bien, derivamos la función de la distancia y quedará la derivada del polinomio, que es 5.000t menos 1.200 dividido entre 2 veces la raíz cuadrada de todo esto. Es decir, 2.500t cuadrado menos 1.200t más 22.500. Bien, si igualamos la derivada a 0, quedará solo el numerador igualado a 0, es decir, quedará 5.000t menos 1.200 igual a 0. Si despejamos, queda que la t es 1.200 partido de 5.000. Bien, me acabo de dar cuenta de que esto no es 1.200, sino que es 12.000, que lo he copiado mal. Bueno, es añadir un 0 aquí y aquí. Bien, entonces esto es 12.000 dividido entre 5.000 y esto da exactamente 2,4. Luego, sabemos que
Aquí ponemos 0, más infinito y 2,4. Si sustituimos en la derivada un valor entre 0 y 2,4, por ejemplo 1, bueno, el denominador queda positivo y el numerador, si cambiamos la t por 1, es evidente que queda negativo. Luego quiere decir que aquí la derivada es negativa, luego aquí la función decrece. Si cogemos un valor por encima de 2,4, es evidente que va a quedar la derivada positiva, luego aquí la función crece. Eso quiere decir que hay un mínimo absoluto en t igual a 2,4. El tiempo se medía en horas, pues hay un mínimo absoluto. Mínimo absoluto de la distancia, es decir, cuando la distancia es menor entre las dos lanchas es cuando han pasado 2,4 horas. El enunciado me decía: averiguar razonadamente a qué hora estarán ambas lanchas a distancia mínima. Pues si son las 7 de la mañana, pues será 2 horas, 9 de la mañana, y 0,4 horas, que son 24 minutos. Luego, en este caso, serán las 9 y 24 de la mañana. ¿Vale? O podemos hacer cálculos, es decir, 2,4 horas lo multiplicamos por 60 para pasarlo a minutos, y nos quedan y nos sale 144 minutos. Pues 144 minutos, bueno, en verdad no hacía falta multiplicar 2,4, con multiplicar el 0,4 era suficiente. Es decir, multiplico la parte decimal, que es 0, y entonces me salen 24 minutos. Entonces quiere decir que 2,4 horas son 2 horas y 24 minutos. Luego tardarán, bueno, no lo voy a escribir, tardarán 2 horas y 24 minutos a estar a distancia mínima, y como salen a las 7 de la mañana, pues se encontrarán a distancia mínima a las 9 y 24 horas. Y con esto estaría terminado también este ejercicio. Bien, y esto sería todo.